la interpretación de la función del ventrículo izquierdo, cómo está, recuerden las fibras circulares, que es más importante que el ventrículo izquierdo, un eje corto. En un eje largo, analizar la TAPS, la excursión de la válvula tricúspide para obtener la función sistólica del ventrículo derecho. Entonces, nuevamente, en el ventrículo izquierdo, mucho más importante las fibras circulares, es un eje corto que da mucha información. En un eje largo, analizar el ventrículo derecho como función sistólica que podría ser la TAPS. Obviamente si el paciente no es operado, no es post cirugía cardíaca. En cirugía cardíaca ya decíamos que se pierde el valor de la TAPS, tendría que ser el cambio de área fraccional. Pero bueno, es importante ver en un 2 cámaras, por ejemplo, cómo está el ventrículo izquierdo, en un 3 cámaras, en un... ¿Sí lo encuentra? Cinco cámaras, cómo está, y todos se van analizando para ver el soporte adecuado. Y de manera que cuando esté en el shock trauma, ahora cambia ya su forma de trabajar, no simplemente hace la historia y toma las funciones vitales, sino hace una mirada al corazón, le pone el ecógrafo rápido. Por ejemplo, en este neonato que está inestable, lo que vas a ver acá, el ventrículo izquierdo, observa el ventrículo izquierdo cómo sale la aorta. Del ventrículo izquierdo sale la aorta y del ventrículo derecho sale y se cruza la pulmonar. La aorta con la pulmonar se cruzan, es decir, ese neonato no tiene transfusión de grandes vasos. Versus este neonato que también se pone inestable, este es el ventrículo izquierdo, tenemos la aorta, supuestamente la aorta, pero no es la aorta, un vaso que sale del ventrículo izquierdo, y acá del ventrículo derecho un vaso que sale que no se cruza. Por ejemplo, está realizado con un transductor lineal, fíjense, ¿ve? En una visión trapezoidal de un transductor lineal. Claro, como es un prematuro, un recién nacido, podrías hacer hasta una visualización de lo que es el corazón con una sonda tipo lineal, ¿no? Es por el grupo etario. De manera que cuando recordamos del trabajo de Ceneviva hace muchísimos años, del 1998, que él hizo con Swan Ganz, el índice cardíaco nos aconseja, ¿no?, en el shock en general, de 3.5 a 5 litros por minuto por metro cuadrado, y el índice de resistencia más o menos entre 800 a 1600 DINA. Entonces, para obtener estos rangos, dependerá de qué paciente tienes. No a todo lo vas a poner, porque lo único que vas a hacer es abusar del soporte. Este es un ventrículo izquierdo con normoquinesia. ¿Por qué normoquinesia? Mira, engrosa en la sístole y luego se relaja. Tiene una contractilidad global segmentaria conservada, tanto de lo que son cavidades izquierdas como ventrículo derecho. Acá tenemos la banda moderadora para que se recuerden. Entonces, si este paciente entra en shock, por ejemplo, la posibilidad de llevar a estos rangos de referencia va a ser sencillo, ¿no? Con cierto soporte dinotrópico puedes llegar a estos rangos de referencia. De igual manera, podrías hacer una imagen como el corazón parado, es lo mismo, analiza nada más cómo está la contractilidad del ventrículo izquierdo, la del derecho también. Entonces, en este caso, igual, será bastante sencillo llevar a estos rangos para compensar a ese paciente. Este paciente, si ya, por decir, se trata de un paciente oncohematológico, de un paciente renal, o cualquier otro paciente que ya tenía falla ventricular de base, y este paciente se choca, llevar a estos valores va a ser casi, digamos, abusar de una combinación de fármacos. Entonces, probablemente llegues a 2.8 y eso sea lo suficiente para que funcionen los demás órganos. Entonces, pero si previamente no sabes cómo era la función cardíaca, probablemente te preocupes de llegar a tan altas cifras de índice cardíaco y no se logre, o se logre con tanto soporte, empeorando el problema. Este es lo mismo. Un ventrículo izquierdo dilatado, una aurícula izquierda dilatada, la valva anterior de la mitral que decíamos que debe llegar y chocar un poco al septum, no llega. Entonces, igual, este paciente, estos valores probablemente difícilmente se alcancen y puedan lograr esas cifras mágicas. Entonces habría que personalizar o individualizar el manejo. Entonces así tendrías que dar una mirada basal, ¿no?
por ejemplo, tiene una mala contractilidad a nivel basal. Este es un ventrículo izquierdo dilatado. O acá tenemos un ventrículo izquierdo también dilatado con mala contractilidad, ¿no? Entonces este paciente, para optimizar, no tanto serán llegar a estas tablas mágicas, sino que probablemente alcance con menos valores. Versus este paciente, por ejemplo, tienes un ventrículo izquierdo hipercontráctil, hiperdinámico. Miren, si acá le podemos hacer la fracción de eyección, probablemente salga como 90, 80. Y entonces no te ayuda la fracción de eyección en estos casos. Y este paciente ya de hecho tiene pues un índice cardíaco bien alto, más bien el problema es la resistencia vascular, ¿no? En el cual tendrás que usar un vasopresor. De manera que cuando nosotros enfocamos el shock, recordando lo que es la entrega de oxígeno, el delivery o el DO2, tiene que ver mucho con el gasto cardíaco. Entonces se debe necesariamente hacer el monitoreo de ese gasto cardíaco para optimizar el manejo del paciente. Y no olvides por qué más debes monitorizar el gasto cardíaco, porque por ejemplo a nivel del cerebro, el corazón, que también es fundamental, y los riñones, que son órganos nobles. Recuerda que, por ejemplo, el cerebro llega como un 13%, dependiendo de la edad, del gasto cardíaco. Para el corazón, un 4% por lo menos. Y a nivel renal, un 19% del gasto cardíaco. Por eso que el paciente, si está anúrico, lo primero que tienes que asegurar es cómo está un gasto cardíaco. ¿Es adecuado para ese paciente? ¿Está perfundiendo los riñones o no? Si no perfunde, definitivamente no tiene sentido abusar un poco de lo que es los fármacos diuréticos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces para estar seguro que saben realizar el gasto cardíaco, vamos a repasar el gasto cardíaco. Entonces, tenemos una ventana para esternal eje larga. Saben que el marcador debe estar hacia el hombro derecho. Ya en los que fueron a la práctica, no es la novela que te cuentan, ¿no? Que debe estar en el segundo espacio, tercer espacio. Algunos han encontrado mucho más abajo. Pero la idea es que siempre el marcador esté indicando al hombro derecho. Y obtenemos la imagen, rizamos la imagen y se mide exactamente de donde las valvas nacen. Y de esta manera, teniendo el diámetro, podemos tener el área de este tracto de salida. El 5 cámaras más o menos a nivel de choque de punta, igual puede estar más abajo, más central. El marcador hacia el lado izquierdo, el marcador del transductor, y haciendo una basculación de un 4 cámaras sale una quinta cámara, y cuando se pone el doble pulsado sale la integral velocidad-tiempo, así como estos triángulos, ¿no? Hacia abajo, y se puede calcular con la misma máquina, que también ya en la práctica lo han hecho y los que no hacen todavía lo van a hacer, y esto sería la integral velocidad-tiempo. Tenemos la integral velocidad-tiempo, tenemos la frecuencia cardíaca en el electro y tenemos el área del tracto de salida. Ya tenemos el gasto cardíaco. Porque recuerden, para obtener el gasto cardíaco es multiplicar, ¿no? El área por donde sale, la integral velocidad-tiempo y la frecuencia cardíaca. Ese es el gasto cardíaco. Acá hay que mencionar los errores. Los errores en la medición del gasto cardíaco por ecocardiografía. El error más frecuente es lo que los autores dicen el error al cuadrado. O sea, usted comete un error de 1 milímetro en medir el diámetro del tracto de salida, su error se va a convertir al cuadrado. Entonces, es por eso que algunos, incluso cuando se trata de optimizar al paciente, ya no están haciendo gasto cardíaco para ver si responde o no a fluidos, como vamos a ver más adelante. Entonces, pero bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es medir de manera exigente y adecuada, porque si no, tu error será al cuadrado. El otro error es que haciendo ya una buena medida al nivel del tracto de salida, el problema está en el 5 cámaras. Pones el Doppler pulsado al nivel del tracto de salida, te salen los triángulos, y a veces por la rapidez de querer hacer el examen, solo dibujas un triángulo. Se deben dibujar por lo menos 3 a 5 ciclos cardíacos, es decir, 3 a 5 velocidad de integral tiempo, por lo menos. Y no debe estar angulado cuando tomas la medida del tracto de salida. A veces se ve
algunos colegas le ponen un ángulo, lo acomodan como sea, le ponen en el marcador dentro de la aorta y le sale un gasto superar tenga un tema es medir lo mal. Entonces en realidad tiene que ser un promedio. Entonces estos son los errores más frecuentes al medir el gasto cardíaco. Si todo eso ha superado, bienvenido. ¿Qué pasa si el paciente no tiene buena ventana izquierda, pero no tiene CIB, no tiene nada de shunt? Usted podría obtener también el gasto cardíaco a nivel de lo que es la pulmonar, y cuando nosotros sabemos que no hay shunt, el gasto del corazón derecho es igual al gasto del corazón izquierdo. Es decir, puede trabajar con el gasto del corazón derecho sin ningún problema. Esto ya un poco para el enfoque del día a día, ¿no? Presión arterial media menos presión venosa central igual de índice de resistencia por índice cardíaco. Tenemos todos estos fármacos a la mano. Estos siempre han existido, no es que hoy nada más. Siempre ha existido la dobutamina, la adrenalina, levosimendan, milrinona. Ahora ya en nuestro medio incluso se cuenta tanto de levo como milrinona, vasopresina, y la olvidada dopamina ya casi para el museo, que ya no se debe usar, porque la única manera de indicar dopamina es cuando no tenemos ninguno de estos fármacos. Ya la farmacia se acabó y solamente tenemos dopamina, esa sería la única indicación. No tiene sentido usarla, pero siempre, a veces se ve que algunos lo usan incluso de primera elección, ¿no? ¿Por qué? Vamos a explicar un poco eso. El índice de resistencia vascular sistémica, es decir, paciente con shock caliente, paciente con vasoplejía postoperado cardíaco, por ejemplo, tiene que ver con función cardíaca buena. Es decir, un paresternal eje largo, mira, hipercontráctil, hiperddinámico, fracción de eyección alta, un eje corto, el ventrículo izquierdo, cómo se contrae, casi las paredes se unen, rodeado de un ventrículo derecho, de un apical 4 cámaras, las fibras longitudinales, que no son tan importantes en el lado izquierdo, pero también acá observen exageradamente cómo se elevan, al igual que el corazón derecho, la MAPS y la TAPS están elevadas. O sea, buena contractilidad, un gasto cardíaco, por lo tanto, normal, lo alta vascular sistémica baja. Acá no hay mucho que pensar, ya retó fluidos usted, miró el pulmón, escoges o noradrenalina o por otro lado puede ser vasopresina. Eso ya es la elección de la preferencia de cada uno, pero la indicación es o noradrenalina o vasopresina, o algunas veces la combinación incluso. Versus el otro extremo, que puede tener de la siguiente manera. Observen un paresternal largo, un movimiento muy disminuido, casi no engrosa el miocardio. Tenemos un eje corto de muy mala contractilidad en el eje largo, 5 cámaras igual, no solamente del derecho sino del izquierdo, una muy mala contractilidad. Entonces lo que puedes analizar ahí, por ejemplo, es que la contractilidad está alterada, preferentemente. O sea, ahí lo que tienes que elegir es un inotrópico, pero también podrías echar a la mano dependiendo de qué paciente se trata. Si, por ejemplo, este es un paciente con antecedentes de una leucemia, el cual fue tratada, recibió fármacos, sobre todo los anticíclicos que causan falla cardíaca, depresión miocárdica, o sea, de base ya tenía una depresión miocárdica, además le dio un shock séptico, entonces usted podría incluso ya tempranamente usar levosimendan,
el punto es que el levosimendan, no que mágicamente ya lo coloca, empieza a funcionar, no es así. Toma su tiempo, horas, pueden tomar 6 horas, 12 horas. Mientras tanto puede usar una combinación de fármacos, ya sea un inotrópico combinado con un vasopresor. Pero obviamente, acá lo notorio, lo que estamos viendo, es que predomina el índice cardíaco bajo. Eso no quita que la resistencia sistémica puede estar o normal, o baja, o alta. Incluso cuando se habla de shock caliente, es un índice cardíaco disminuido, perdón, un shock frío, es un índice cardíaco disminuido con resistencia alta. Entonces, por eso que a veces se usa un inotrópico más un vasodilatador. Pero pueda que este mismo paciente, ya en una etapa tardía, además de tener el índice cardíaco bajo, tiene la resistencia baja, está vasopléjico, además de tener bajo gasto. Entonces, por más que se escucha, ¿no?, que tiene falla de bomba, ¿por qué solo tiene inotrópico? ¿Por qué le pusieron vasopresor? No, lo que pasa es que sí, pero el bajo gasto y con las nuevas con resistencia alta no tendría ningún sentido poner noradrenalina y para la combinación, ¿no? Pero recuerda entonces cuál es lo que predomina: índice cardíaco bajo, inotrópico; índice de resistencia baja, vasopresor. Entonces, ¿qué rangos buscas? Algunas idealmente puedes llegar a estos rangos, nos aconseja Ceneviva, pero no siempre se llega. Pero bueno, es lo que tenemos. Y este es un enfoque un poco ya más avanzado del acoplamiento ventricular arterial, que realmente es entonces, todo taquicárdico. ¿Qué hacer? ¿Por qué está taquicárdico? Solamente mirando el monitor no se puede saber, y no tenemos que dar una mirada al corazón. Es por eso que hoy por hoy es importante, eso es lo que estamos haciendo, la insonación, es decir, la extensión del examen físico, un eco en ese momento. Y de esta manera saber exactamente qué más puedes optimizar para que ese paciente mejore. Pues estamos hablando de la elastanza al final de la sístole, también del equilibrio de la elastanza arterial. Esto en palabras simples son de la siguiente manera: la elastanza al final de la sístole representa la contractilidad, mientras que la elastanza arterial tiene que ver con índice de resistencia vascular sistémica y frecuencia cardíaca, todo lo que estábamos hablando inicialmente. Entonces, ¿cómo acoplamos? De esta manera: la elastanza arterial es el 90% de la presión arterial sistólica sobre volumen sistólico. Esto usted lo puede hacer con eco. Y la elastanza al final de la sístole es el 90% de la presión arterial sistólica sobre el volumen al final de sístole, que también lo puede hacer la división debería ser como 1. Entonces se puede hacer en la cabecera del paciente una evaluación avanzada. Muy bien, para ver si me entendieron, a ver, vamos a calcular el índice de resistencia vascular sistémica. Es el paciente que estábamos mencionando, pero nos está pidiendo calcular el índice de resistencia vascular sistémica. Tienen los datos de la presión arterial media, tienen la PVC, tienen el índice cardíaco, simplemente resta y divide, todo multiplica por 80 para convertir las unidades y ya tienen el resultado. A ver, traten de hacer. Vamos avanzando, sale 1314, es la ecuación que se mencionó: 80 que multiplica la presión arterial media menos presión venosa central, índice de resistencia por índice cardíaco. Vamos reemplazando datos,
presión media tenemos de 56, presión media de 56, presión venosa central tenemos de 10, el índice cardíaco tenemos en 2.8. Haciendo toda esa división, es decir, restando 56 menos 10 todo por 80 sobre 2.8, sale 1314 dinas segundo centímetros a la quinta metros cuadrados. Una resistencia alta, digamos, ¿no? Normal alta, por llamarlo así. Para el día a día, vamos viendo si todo lo que les digo es, como siempre les menciono, full teórico o eso sirve al día a día. Vamos a poner algunos casos, o un caso en particular. Paciente de 1 mes 8 días de edad, sin ningún antecedente patológico, tiempo de enfermedad 6 días, rinorrea, tos, fiebre, cuadro respiratorio alto, llega a la insuficiencia respiratoria, intubado y conectado a ventilación mecánica. Frecuencia cardíaca 172, 38 de respiratoria, estatura 92, presión arterial media 42, la temperatura 36. Lo llamativo en el examen físico, el murmullo pasa disminuido en las bases, hay sucrepitantes en las zonas declives, el paciente tiene ruidos cardíacos rítmicos, pero están taquicárdicos y llenado capilares de 3 segundos. El abdomen distendido, los ruidos disminuidos. En neurológico, ya recuerden que está en ventilación mecánica, está sedado, por lo tanto tiene RAS -4, pupilas mióticas y la fontanela está deprimida. Esto corresponde a estas épocas del 2021, más o menos julio de 2021 aproximadamente. Este es el paciente en el shock trauma, está con máscara de reservorio, observe, mira, ya está somnoliento, tiene trabajo respiratorio marcado, una gasometría con acidosis respiratoria predominante, el lactato ya tendencia a elevarse, eso es base negativo, tiene una glicemia adecuada y glicemia, pero quiere seguir necesitando fluidos o no. Podemos hacerlo a nivel del cerebro, ¿no? O podemos hacer a nivel del corazón. Existen ya algunos trabajos a nivel del cerebro, que por ejemplo se puede ubicar el polímero de Willis, la carótida interna, que está bien alineada a la entrada, la carótida interna, y podemos poner un doble pulsado. Miren, este es un transductor que se usa en abdomen, es el convexo. Es un poco grande para la cabeza del niño, pues se podría hacer, y no se cuenta con un microconvexo. Se pone el doble pulsado y se ve estas integral velocidad tiempo. Tenemos el cambio de estos valores. Lo que se hace es tomar el más grande, es decir, la velocidad pico más grande de entre el por cien del pico de la arteria carótida interna. Como la carótida interna está alineada, puedo hacer eso. Me sale en este paciente, luego de hacer los cálculos, 11.35%. La literatura que publicaron, correlacionaron con ecotransesofágica, aconseja cuando es más del 7.8% esta variación de velocidad de pico de la arteria carótida interna, una sensibilidad de 94 y una especificidad de 69%, cuando es más de este valor, debe responder a fluidos. El paciente sale 11.35, por lo tanto responde fluidos. ¿Será cierto eso? Vamos al corazón. Y eso sí es el gol estándar, la variación de velocidad en pico a golpe. De paso, das una mirada cómo está el pericardio, cómo la
contractilidad izquierda, el tracto de salida, cómo está el derecho, das una mirada, haces un eje corto rápidamente, puedes observar incluso cómo está la contractilidad en el corazón izquierdo. Le das una mirada a la cava, que la cava más confunde que ayuda. Y luego haces un apical 5 cámaras y la velocidad interior. La velocidad pico más grande que corresponde a la inspiración, y la velocidad, la diferencia de velocidades sobre el promedio de velocidades por 100, y luego de hacer el cálculo sale 12.39%. Los rangos de referencia para velocidad de pico aórtico son entre 7 y 12. Cuando son por encima de 12, respondedores a líquido. Entre 7 y 12 se individualiza. Si tiene lesión pulmonar, no se pone líquido. Si el pulmón es sano, el riñón es sano, se puede poner líquido. Menos del 7% no responde a líquidos. No tiene sentido poner líquido. En este caso, sí indica poner líquidos. Entonces se pone líquidos y al poner el nuevo cálculo es 6.25. Está por debajo de 7 mililitros por kilo. Entonces, en este mismo paciente se puede complementar el manejo haciendo colocación ecoguiada incluso, se puede ver la posición del catéter. El multiorgánico complementa el examen de lo que es pulmón, como está la parte pulmonar, incluso bilateral, como está a nivel de las bases, incluso se puede ver, ya vemos una base con latido pulmonar, donde la compliance está disminuida, sonobroncogramas aéreos dinámicos, estáticos, líneas B incluso, ya podemos ver mucho más sonobroncogramas aéreos dinámicos, una efusión pleural laminar también, y vemos el otro lado, ¿no? El lado izquierdo también tiene latido pulmonar en las bases, en el punto plax. Y entonces la pregunta es, ¿son suficientes los sonidos cardiovasculares, es decir, mirar las tablas nada más? ¿O hay mucho más que eso? ¿Cómo está el cerebro y el riñón? Siempre decimos, ¿no? Los órganos nobles, el corazón, cerebro y riñón. Repetimos, pero le hace una mirada al cerebro. Acá está en el cerebro. En algunas áreas se nutren en sístole y otras áreas en diástole. Entonces, toda esta zona donde se sacrifica, digamos, la diástole, que no se ve por acá la diástole, está alterada. Entonces, este es el paciente, estaba vasodilatado, y luego podríamos decir es un paciente sin noradrenalina, y de pronto toca la noradrenalina. Observen cómo ya tiene sístole y diástole, es decir, has optimizado el manejo de ese paciente mirando el cerebro. Pero también le das una mirada al riñón, si tiene sístole y diástole adecuada, si resistencia sale bajo normal. En este caso 0,56, niños pueden tener incluso 0,9 cuando son prematuros. Y por eso es que este es el caso que decíamos, ¿no? Si el paciente está anúrico a pesar del manejo, incluso lo que se encuentra es globo vesical. El paciente al alta no salió COVID, por más que esa etapa del COVID salió un BCR. Sí. Lo que vamos a decir es algunos conceptos, ¿no? El POCUS, entonces, el uso del ultrasonido.